Los procesos de reclutamiento ejecutivo en general son bastante enredados, son muy complejos. Yo diría que el factor fundamental por el cual se hacen difíciles es porque las expectativas de compra de la empresa están apalancadas en un racional muy alto de expectativas. Son perfiles con una gran cantidad de adjetivos que hacen que siempre estén buscando, yo diría que casi que una carta al niño Dios, con muchos elementos que combinados encuentren y generen el candidato perfecto que les solucione el problema actual que tienen en la organización o les ayude a construir ese nuevo marco estratégico que las empresas o a las que las empresas se están enfrentando hoy en día, que son bastante enredados, muy complejos, muy difíciles y además con unos estreses de caja y de otro tipo de elementos bien complicados. Entonces, ya de cara al candidato, entendiendo que los racionales de cambio, que hoy en día son muy normales, son bien distintos y todos válidos, pues finalmente hay que ponerlos sobre la mesa desde el principio. Y me explico, cualquier racional de cambio está bien. Y todos los seres humanos y todos los profesionales tenemos racionales de cambio distintos. Mañana voy a hablar a profundidad de los 4 elementos que normalmente apalancan un proceso de cambio, pero bien sea este dinero, calidad de vida, una mejor cultura, un mejor liderazgo, una nueva geografía, poca movilidad, en fin, cualquiera sea este, generalmente entre otras, son una combinación. Lo relevante en un proceso es exponerlos desde el principio cuando se hace la famosa pregunta de ¿por qué estarías interesado en un cambio? ¿Y qué tiene que suceder en este proceso para que finalmente las cosas se den tanto para usted como candidato como para la empresa del otro lado? Y lo que no se vale en un proceso es no ser honesto. Llevo 20 años de experiencia profesional en el mundo del reclutamiento ejecutivo, me he encontrado con una gran cantidad de candidatos y tal vez el único pecado que finalmente no se perdona porque no es sensato y no es honesto es que no se expongan los elementos desde el principio del proceso, que finalmente eran los procesos que estaba valorando esa persona como necesarios para generar un cambio. Y si no se desnudan desde el principio, se hace tremendamente complicado cumplirlos porque entramos en el mundo de las asunciones. Ahora, esto es fatal cuando solo se revelan en la fase final de un proceso y por experiencia les digo, generalmente en el 90% de los casos tienen detrás una motivación económica que no había salido desde el principio. Generalmente se acompañan con racionales como quiero un mejor reto, quiero un sitio en donde se expongan todas mis capacidades y calidades profesionales, quiero crecer, quiero una nueva industria, quiero un mejor liderazgo, quiero una cultura con otros valores y casi que de último generalmente se expone el tema económico, cuando por experiencia les digo el tema económico pesa y los racionales de compra que hay en el mercado y que obviamente operan como un mercado normal de oferta y demanda, generalmente se establecen en una mediana que hace que en general, en promedio, estemos hablando de un incremento entre el 15 al 25% cuando se hace una oferta laboral de cambio. Eso es lo normal. He visto en el mercado, por supuesto, en todas las puntas extremos y pues hay momentos en los cuales un talento muy único, muy específico, se le puede ofrecer mucho más dinero porque pues estamos buscando un tipo de capacidad organizacional que antes no se tenía. Y del otro lado también he visto en la punta baja ofertas laborales con incrementos leves entre el 5 y el 10%, pero en donde el individuo está apelando a un racional totalmente distinto al monetario, que tiene que ver con cambio de industria, que tiene que ver con cambio de función, que tiene que ver con un emprendimiento, en fin, otro tipo de temas. Ahora, si el racional económico era tan fuerte desde el principio y está perfectamente bien y es natural que uno lo tenga para exponerlo, pues hay que decirlo y hay que verbalizarlo y tiene que ser parte de la narrativa del candidato desde el inicio. Entre otras para que no haya sorpresas desagradables al final de una empresa que surtió todo un proceso con un candidato, que llega a la instancia final, que le hace una oferta que puede estar en mercado,
cuando finalmente es el candidato o la candidata la que alza la mano diciendo no, mi expectativa era mucho mayor y pues, si usted no me ofrece tanta plata, pues finalmente no voy a cambiar. Y eso dicho desde el principio no tiene nada, eso dicho solamente al final como palanca de negociación, pues es muy grave. Y son individuos que generalmente lo que hacen es que utilizan esa estrategia para entonces ya con oferta en mano acercarse a su organización, decir que los están atrayendo del mercado y lograr de alguna manera que la organización que los va a perder les haga una contraoferta de mercado, nivelando o a veces superando la oferta económica que le ofreció el mercado. Ahora, si los valoraban tanto, si los quieren tanto, si los estiman tanto, si los aprecian tanto, ¿por qué no habían hecho la nivelación antes? ¿Por qué no habían buscado elementos para que esa persona, que claramente tiene una motivación económica y fundamentalmente económica, pues se le nivelara o se le buscaran alternativas internas? ¿Por qué tiene que haber una teórica amenaza de perder ese talento para que reaccione? A mi juicio es un noviazgo fallido, porque pues digamos solamente se reacciona cuando hay una amenaza de perder a esa persona. Si lo valoraban tanto, pues lo tenían que haber consentido desde el inicio, pero hay mucha gente que busca la palanca de la oferta para finalmente acercarse a su empleador de turno y casi que amenazarlo con su pérdida para que reaccione. Ojo con la honestidad en los procesos. Y vuelvo, el racional de cada cual es válido y son todos muy distintos. Lo que no se vale en un proceso, y es un pecado que el mundo del reclutamiento ejecutivo pocas veces perdona, es que no haya mucha honestidad desde el inicio del proceso, exponiendo con absoluta y total claridad cuál va a ser la combinación de ese nuevo modelo de oferta y qué tanto va a pesar el tema económico en la oferta final y en el racional de cambio que cualquiera de nosotros puede tener.